Todas las mujeres son putas, menos mi hija y mis hermanas. Eres una pinche mera, eres una pinche mugrosa muerta de hambre interesada. Ya me vas a pegar y me cruce. Mira, ni las manos voy a meter. Pero te lo juro por Dios y por mis hijos que me las pagas. No que te voy a dar donde más te duela. ¿Quieres ver que te mato? Donde te voy a mandar no sales. Yo de la cárcel salgo, pero tú del panteón no. Le dijo a la niña, trae la pistola porque ahorita la voy a matar. Se para y me dice, ya me tienes harto. Agarro un palo de este vuelo y me empieza a pegar. Con el palo y yo con el niño en brazos. Un palazo tras otro hasta que se rompe el palo. El niño empieza a llorar. Cuando el niño empieza a llorar me lo caché. Me dice, cállate hijo de tu madre. Y yo sentía los golpes y le decía, cálmate, me vas a matar, cálmate, vas a lastimar al niño. No se paró, no se contó, fue lo más mínimo. O sea, su intención era matarme. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Yo soy Katy, tengo 40 años y soy estilista. Por el momento no estoy laborando, pero sí, bueno, eso fue lo que estudié. Okay. Bueno, aparte de otras cosas, pero pues no me dedico a eso. Se nota porque el color de pelo que traes está súper lindo, como Ay, que gracias. te va muy bien con tu cara, con tu tono de piel, de ojos, estás súper bien maquillada, o sea, la verdad es que sí se nota que traes estudios ahí, que no eres una improvisada, pues. Ay, muy amable, gracias. Oye, Katy, vienes a platicarnos cosas bastante intensas, pero si te parece bien, antes de que hablemos de la violencia doméstica que sufres todos los días, vamos a platicar un poquito de ti, fuera de quién es Katy como pareja o como esposa o como mamá. Vamos a platicar un poquito de quién eres tú como mujer, cómo eras de niña, de adolescente. Entonces, platícame qué personas conforman tu familia nuclear, es decir, papás, hermanos. Ahí platícame un poquito. Mi papá ya falleció, él era abogado, bueno, estuvo en el ejército, hijo de un general, bueno, de hace varios años. Mi mamá pues era secretaria o asistente, se conocieron y pues ahí como que hubo situaciones raras. Ya nací yo, pero mi mamá pues prácticamente estaba en una, pues no tanto jaula de oro, pero pues sí había mal. No le faltaba nada económicamente, ni, o sea, ni de comer, ni de vestir, pero lo que le faltaba era el respeto. ¿De parte de tu papá? Sí, la maltrataba mucho. Entonces, era mucha diferencia de años, porque mi papá no me acuerdo de qué año es, creo que es del 45, aproximadamente. Entonces, mi mamá del 1960, mi mamá me tuvo de 23 años, ¿no? Entonces era prácticamente muchísima edad. Mi mamá pues no estaba así como que muy abierta a la vida, era una muchacha de casa, pues entonces sí. O sea, entonces tu papá maltrataba a tu mamá. Sí. ¿Tú veías cómo la maltrataba? No, porque yo era una bebé. De hecho, me había platicado mi mamá que una vez yo estaba llorando y mi papá me tapó la boca al grado de sangre. Entonces mi mamá ya no quiso, pues estar ahí, se salió, no la dejó sacar ni un documento, le quitó sus papeles de la escuela, o sea, laborales, todo. Entonces, ni una prenda me dejó, o sea, sacó mi mamá. ¿Y solo te tuvieron a ti o tuviste hermanos? Yo tengo hermanos mayores, pero son de otras mamás. Supuestamente yo soy la hija más chica. Ah, ok, entonces tu papá tuvo hijos con otras señoras y con tu mamá te tuvo solo a ti. Sí. ¿Y qué relación tienes tú personalmente, tanto con tu mamá como con tu hermano? Con mi mamá fue un poco complicado. Fue un poco complicado porque yo muchas veces llegué a culpar a mi mamá de que yo no tenía papá, de que mi papá no estaba conmigo. Pero ella me dijo algo que fue muy cierto. Cuando conozcas a tu papá, cuando crezcas y conozcas realmente a tu papá como es, me vas a entender. Y sí, pero yo sentía mucha diferencia con mi hermano y conmigo. O sea, ¿sentías que esas diferencias las hacía tu mamá? Sí,
pero era entendible porque creo que mi papá se había propasado con mi mamá. Entonces de ahí nací yo. Entonces yo no alcanzaba a entender, yo le decía a mi mamá, bueno, pero si mamá, o sea, si él hizo eso contigo, ¿tú cómo te fuiste a vivir con él? Dices que yo quería que tuvieras un hogar, una familia, porque mis papás me decían que la mujer que estaba sola, pues no la respetaban. Pero de hecho mi papá dijo muchas cosas, que no quería o sea, que me tuviera, que que lo que ella traía no era suyo. ¿Y dónde voy naciendo? Y ay, toda la cara de él. Ajá. Como siempre con los hombres que ay, niegan sí, que son sus hijos. ay. Pero bueno, allá él, ¿no? Entonces, sí me iba a ver, pero pues una vez que me viera el año, no te llena, o sea, como hijo no te llena. Cuando era mi cumpleaños sí me mandaba el regalísimo con 2, 3 vestidos, para mi gusto, bueno, en mi opinión, de mal gusto porque no me gustaban ese tipo de vestidos, que se le agradecía, pero mandaba su pastel de 3, 4 pisos. Pero los mandaba, o sea, Ajá, él no iba. lo mandaba. Él no iba. Sí, a veces iba a verme. O a veces, por ejemplo, si yo le decía, es que tengo ganas de hacer un convivio, sí me apoyaba. Pero realmente yo lo que quería pues era que él estuviera más al pendiente, ¿no? Pero siempre así como que al principio sí, pero después así como que ya cuando empecé a ir a la secundaria, ya todo le decía a mi abuelita, es que venga porque su hija esto, su hija lo otro. Le decía a mi mamá, bueno, pero pues es que él no aporta, usted porque le llama a él, o sea, no tiene caso de que le esté llamando. Y una vez me empezó a regañar. Y entonces yo de los nervios me empecé a reír, pero de nervios. Entonces me suelta una cacheta. Pues yo me enojé y le dije, ¿sabes qué? Primera y última vez que tú me pones la mano encima. No tienes ningún derecho. Si eres mi papá, pero realmente no estás cumpliendo como deberías de cumplir para que te atrevas a golpear. Primera y última vez. Yo tenía 13 años, se quedó callado. Se quedó callado y pues ya. O sea, la relación era un poco complicada, porque sí me decía, ay, hija, te quiero, te amo, mi niña, que no sé qué, te mando besos y bendiciones. Pues sí, pero no necesito que me mandes besos y bendiciones, yo necesito que estés al pendiente de mí y que cumplas con lo que debes de cumplir, ¿no? Entonces, pues una relación así un poquito complicada. Y ya, Y entonces tu papá falleció. falleció hace 2 años. Ujú. ¿Y de qué murió? No sé, creo que, bueno, la verdad, no, o sea, mi hermana no nos avisó nada. Yo me enteré porque vi una publicación bueno, en el Facebook de mi hermano. Lo único que supe fue de que se empezó a sentir mal, que le dolía la garganta y que le encontraron cáncer y que prácticamente él se dejó morir. ¿Y qué sentiste cuando se murió tu papá? Mal porque por mi orgullo no quise, hablar con él en bastante tiempo. Él ya había firmado hace años que me iba a reconocer como hija. Entonces, no lo hizo. ¿Y entonces tu apellido de quién Es es? de él. O sea, mi mamá sí me registró con su apellido, Ah, ok. pero no aparece el nombre de mi papá. Mm. Ujú. O sea, en la parte de padre no viene nada. No, o sea, como mamá soltera. Pero sí tengo el apellido de él. Y a mi otro hermano no lo quiso registrar. Entonces, o sea, Entiendo que tu papá falleció, pero buscando hacer un ejercicio de desahogo y que tu alma pueda descansar de haber tenido un padre ausente y las veces que estaba presente no era el papá que tú querías tener. ¿Te gustaría expresarle algo si es que nos está escuchando? pues no, ya nada. Nada porque, pues yo creo que eso se tenía que decir en su momento. Cuando él se fue, me pasó algo muy, muy, raro, porque él cumplía años el 28 de mayo. Entonces,
era como, no me acuerdo qué día era, pero fue antes del 10. Yo le dije a mis hijos, ¿qué creen? Que su abuelo cumpleaños el 28 de mayo. Yo creo que vamos a ir a verlo. Entonces a los 2 días se murió. No me acuerdo si fue el día 12, pero no sé si se haya ido a despedir o yo presentí, no sé. Pero eso de ir a hablar con él, yo no lo quise hacer. De hecho, sí me duele que se haya ido sin haber arreglado esa situación. Entonces, de tantos conflictos que hubo con mi mamá, pues yo dije, o sea, traté de entenderla como mamá, como mujer. Dije, no es que sí. Fue una persona que sufrió mucho. Yo no le podía haber culpado de cosas que yo pasé, porque ella se tenía que ir a trabajar. Entonces, ¿qué hacía? O sea, tenía que ir a trabajar. Ahí el culpable era mi papá por irresponsable, no ella. ¿Sí? O sea, sufrí mucho de niña. Un hermano adoptivo de mi mamá, que en realidad no era su hermano, llegó a abusar de mí. De otra forma, yo me acuerdo que tenía como unos 6 o 7 años. De hecho, mi mamá una vez me encontró intentando levantarme la falda y le pegó. Pero yo me quedé callada porque no sabía la magnitud o sea, de lo que él me estaba haciendo. No sabía, no alcanzaba a entender, no alcanzaba a entender. Él se fue a Tijuana. Cuando él se fue, me abrazó y me dijo, perdóname. Yo creo que lo pagó porque su primer hijo se murió. Yo creo que lo pagó. Pero yo cuando hablé con un novio que tuve, le dije lo que había pasado. Ya cuando supo la familia, dijeron muchas cosas. Muchas cosas que en realidad sí me dolieron, porque dijeron que yo me había quedado callada porque me gustó. Ajá. Una de mis tías dijo eso. Mi abuelita dijo, es que tú eras muy encimosa. A lo mejor te fuiste no sé con quién y le echaste la culpa a mi hijo. Así. Y yo veía que le hablaban como si nada. Pues entonces lo que hizo no le dolió a nadie, más que a mí. ¿Quieres decirle algo a ese tipo? Pues que ojalá no se haya atrevido a tocar a su hija. Tiene una hija, ojalá no se haya atrevido a tocar. Que no se imagine el daño que hizo. No se imagine el daño que hizo. Porque una persona que una niña o un niño no se imagina el daño que le causa para toda la vida. ¿Sigues cargando con ese dolor? Un poco, sí, o sea, tengo mucho coraje, impotencia. O sea, sí me duele. Porque no tenía por qué haber pasado eso. Y yo muchas veces le dije a mi mamá, es que tú tienes la culpa. Pero ella no podía hacer otra cosa más que ir a trabajar. No podía hacer otra cosa. Ayer el culpable fue mi papá, por irresponsable. Porque si él hubiera sido un poquito más responsable, no hubiera pasado nada. Mi mamá no hubiera tenido la necesidad de dejar. ¿Y a la mamá de este tipo que se propasó contigo, te gustaría decirle algo? No, pues es que ella me cuidó. Ella para mí era mi mamá. Era mi abuelita, o sea, me ayudó mucho, pero en ese aspecto así como que, híjole, pues a lo mejor por sus ideas, ¿no? O sea, sí me apoyaba mucho o sea, de hecho, a mí me hubiera gustado tener en ese tiempo para poderle haber dado lo que ellos como papás se merecían. Porque ellos para mí no fueron unos abuelos, fueron unos padres. Entonces, pues no me queda más que agradecerle todo lo que hizo por mí, porque aparte, pues también me ayudó a criar a mis hijos. O sea, era una señora, o sea, maravillosa, espectacular, así. Pues Solo era mi te falló en mamá. ese aspecto. Sí, bueno, en algunos otros que eran problemas con mis tías que les daba más el lugar a ellas. Entonces, cuando ellas me pegaban, pues a mí no me creían. La loca era yo, la problemática era yo, la neurótica era yo. Entonces hubo un tiempo de que pues también yo hice cosas que no debía haber hecho, ¿no? ¿Y con tu hermano qué relación tienes?
Pues bien, pero como que él es muy reservado. O sea, como que él en su rollo, yo en el mío, y ya. ¿No se ven? Muy poco, casi no. Pero no es porque se hayan peleado o algo. Sí nos llegamos a pelear, sí nos llegamos a pelear. Pues nuestras peleas más fuertes fue una vez de que yo regañé a mis hijos y yo esa vez pues sí me puse ya bien alterada y sí le di sus chanclas a mi hijo, ¿no? Entonces él entró y me empezó a pegar. Entonces creo que él había tenido una relación donde la mujer entonces a mí sí me agarró a puños en la cabeza y todo. Y le dije, pues a mí no me vuelves a pegar, a mí no me vuelves a pegar. Pero pues ya, o sea, ya pasó, ¿no? Pero sí, o sea, sí, o sea, todas esas agresiones, o sea, como que me hicieron cambiar mi forma de ser, mi carácter. Con toda razón, Katy. Y entonces, bueno, creciste, adolescencia, ¿hay algún suceso que quisieras compartirnos antes de llegar al punto de tu primer matrimonio? Ah, pues de hecho, pues eso, la situación en la casa, ¿no? Y luego mi mamá pues me regañaba y luego decía cosas pues que en realidad sí me dolían, que era lo que pues más pegaba, más pegaba. ¿Qué tipo de cosas te decía? Pues yo sí le contestaba, ¿no? Pero una vez me llegó a decir que maldita la hora en que nací, que ojalá y me muriera, que pues que era igual a mi papá, ¿no? Igual y lo decía enojada, pero todo eso se lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba. Llegó el momento de que pues ya yo le contestaba feo, feo. Le llegué a decir que la odiaba, que ojalá y se muera a ella, o sea, cosas que en realidad no debías de decir, ¿no? Porque es tu mamá, que hasta después entendí que pues no puedes juzgar a tu mamá. Traté de entender toda la situación. Me costó mucho, mucho, mucho. ¿Y hoy la entiendes? Le entiendo, pero mira, ya trato de no pelear con ella, porque no quiero que después se vaya y yo decir, ¿por qué no hizo esto antes? ¿No? Ya de lo poquito, pues trato por ejemplo, de darle, ¿no? Por ejemplo, si me voy a comprar mi mandado, pues ya sabes que mamá, mientras tenga mamá, porque ella siempre me ayuda, siempre le compro a mis hijos, que no tendría ni por qué. Entonces, siempre, siempre, aunque sea que nos agarremos del chongo, pero siempre ha tenido ella para mis hijos. Entonces, a mí no me queda más que agradecerle, en vez de estar juzgando. Porque, te digo, me costó trabajo entender que ella era una mujer que sufrió. Entonces, imagínate, una mujer que le haya pasado 2 veces lo mismo, ¿no? ¿Y hoy cómo es tu relación con ella con este entendimiento que ahora tienes? Estaba mal, yo llegué a pelear mucho con ella por situaciones que se dieron por parte de su familia. Entonces yo le reclamaba que por qué no me defendía como hija. Eso era lo que yo sentía con ella. O sea, ¿por qué tú permites como mamá que todo el mundo me ataque? Entonces ella siempre me decía, ya cállate, pero ¿por qué ya cállate? O sea, ¿tú por qué permites? O sea, yo peleaba y peleaba y peleaba, pero ya está, o sea, me costó entender de pues que no son las cosas así. Entonces yo dije, bueno, ya se murió mi papá, tengo a mi mamá, siempre me va a hacer falta. El día que ojalá y tarde mucho tiempo, ¿no? Y que Dios me la deje más tiempo. O sea, que tarde mucho tiempo en llevársela. Hasta en ese momento yo creo que voy a querer mínimo escuchar un regaño de ella, ¿no? Pero saber que está ahí mi mamá, porque sea, o sea, como sea chiquito, mediano, grande, todos necesitamos de nuestra mamá. Aunque sea un regaño, un consejo, lo que sea. Yo dije, no, ya se fueron mis abuelitos, ya se fue mi papá. ¿Qué esperas? O sea, que también se vaya tu mamá y arrepentirte de estar peleando, de estar perdiendo el tiempo en peleas.
¿Cuántos hijos tienes, Katy? Yo tengo 5. 5, ok. Y antes de que nos platiques de tus 5 hijos, platícanos eres viuda, ¿no? Sí. Bueno, solo has estado casada una vez, ¿estoy en lo correcto? Sí, una vez nada más. Ok, platícanos de tu esposo, que en paz descanse. Bueno, de él, yo me casé muy chica a los 15 años. Wow. No estaban embarazadas ni nada, pero toda la situación familiar, o sea, hizo de que, pues, dijera, no, pues me caso, ¿no? O sea, sí quería a mi novio y todo, pero hubo una situación con su familia en que él metió más capricho y yo también, ¿sí? Que cuando me casé con él, pues me salí de la escuela, creyendo tontamente que pues ya mi vida estaba resuelta, porque como mis tías se habían casado y estaban bien, yo pensé que también. Eran novios, ambos, bueno, tú tenías 15, él ya tenía 16. Ajá. ¿Pero en qué momento se casaron? ¿Cuántos años Pues tenían? cuando fue la señora a gritar, cuando fue a gritar, dijo, no, es que yo no voy a terminar con ella. Y yo dije, no, pues yo no voy a terminar con él, ¿no? Pero él me había dicho que la niña no era de él. Entonces ahí hubo una mentira. Porque me dijo, es que ella, dice, después de que terminamos anduvo con mi amigo. Y después ya salió que estaba embarazada. Le creí. Entonces nos casamos y haz de cuenta que les dieron cuerda a la familia de él. ¿No? Yo dije, no, pues igual, ¿no? Es una familia que respeta el matrimonio. ¿Cuál? No. Parecía que les daban cuerda de meter a la señora allá. Pues todos le decían a mi abuelita, oiga, pero es que ¿por qué dejó que su nieta se casara con este muchacho? Es que su familia es muy baja, muy corriente, se habla puras mentadas de madre. O sea, todos así como que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dejaste, o sea, por qué dejaron que esta niña cayera en esa familia tan baja, tan grosera, tan así, ¿no? O sea, yo no me siento de la alta sociedad, pero digo, cuando creces en una familia con valores, o sea, que tú sabes qué educación tienes y sabes hasta dónde llegas y hasta dónde no, entonces como que dices, bueno. Entonces yo le decía a la mamá de él, evítese problemas, señora, y evíteme problemas o sea, a mí. Si la niña es su nieta, yo no tengo problema, pero una cosa es de que esté la niña y otra cosa es de que esté la señora. Entonces hubo una ocasión, yo ya estaba embarazada de mi primer hijo. Hubo una ocasión de que me dice, ahorita vengo, voy aquí al IMSS a arreglar unos papeles, yo te acompaño. Ay, no, no, dice, no me tardo. Ya lavándole la ropa, embarazada, ¿no? Entonces, no, ya se tardó como 2 horas. Pero pues la clínica estaba a la otra calle. Caminando te hace 5 minutos. Yo ya estaba ya molesta. Llega y me dice, le digo, ¿por qué te tardaste? No, es que había mucha gente. Mira, y me da un sobre. Me dice, es que se acercó un niño y me dio este sobre. Y ay, ¿cómo que se acercó un niño, no? Veo y es la foto de la niña. Entonces yo ya entendí. Dije, le digo, a mí no me traigas tus porquerías aquí. Le digo, aquí me respetas. Yo no, o sea, a mí me dijiste tú una cosa y resulta otra. Ahora, ¿por qué? No tenías que pedirme permiso, pero mínimo tenías que tomarme en cuenta porque ya estás casado conmigo, vives en casa de mi familia. ¿Sí? A lo mejor no me estás pidiendo permiso para dar de alta a la niña, ok, pero mínimo me hubieras avisado. O darme mi lugar a mí como tu esposa, porque ya no soy cualquier cosa, o sea, estamos casados ante la ley y ante Dios, ¿no? Ya llega él con su foto y me empieza a decir una serie de mentiras. Le digo, no, a mí no me quieras ver la cara. Y ya me quería pegar. Y le dijo una de mis primas, todavía le vas a pegar. Dice, ándale, pega. Uy, no, le dijo mi tía. Le dijo, llévame a ver dónde está esa mujer. Dice, es que tú no estás respetando a mi sobrina. Total que nunca hubo respeto. Y ese día ya estaba a punto de perder a mi niño. Me dio un dolor muy fuerte. Mi prima me ayudó a tranquilizarme. Y ya. Ya después, ya pasó. Ya estaba, pues, no mala relación, pero así, o sea, nos llevábamos dentro de lo que cabe, pues bien, ¿no?
¿Y cómo nació tu hijo? Bueno, platícanos del nacimiento de tu hijo. Pues nació bien, se pasó un poco el parto, porque como no tenía trabajo de parto, me decían que hasta que, porque son bueno, una cosa tremenda los doctores de IMSS. Va uno y no, espérese, todavía no. Y ya después cuando fui, es que ya se le estaba pasando. Entonces me dejaron ahí, a que tuviera la labor de parto y no. Ya hasta que llegó un doctor, me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo quieren que nazca esta criatura si está muy grande? Pues pesó 3,954 centímetros, creo. Parecía como de 4 o 5 meses. El más grande del cunero. Pero nació bien. Sí, o sea, le dieron una buena calificación y todo. Pero el problema fue cuando él tenía 11 meses. Él tenía 11 meses. Fue un miércoles de ceniza y fuimos a la iglesia. Me dice, vamos con mi mamá. Ah, vamos. Entramos, él traía a mi niño en brazos. Y entramos, iba una niña y el niño de su hermana. Entraron a casa de la mamá de él. Ajá. Nos fuimos hasta su cuarto, pero atrás venían los niños, o sea, el de mi cuñada y y la niña creo que era la de él, no sé. Iban atrás de nosotros, pero yo creo que le llamó la atención el niño, ¿no? El bebé. Entonces va a esta mujer y la jala y azota la puerta. Pero yo me quedé cerca de la puerta, del azotón. Y entonces le dice él a su mamá, dice, a ver, dice, Gordis, ¿qué son estas jaladas? O sea, como que sí se molestó. Entonces yo salí y no te miento, o sea, sí dejaré el cabello a la muchacha. Nos empezamos a pelear. Pero en vez de que dijeran, pues vamos a separarlas, ¿no? Mínimo, ni una ni otra. O sea, yo no quería que me dieran el lugar a mí, ni a ella. Pero reacciona la tía de él y me empieza a decir, pues, ¿qué te haces pendejo? Tú ya lo sabías. Y me empieza a agredir. ¿Ya sabías qué? No sé. ¿Tú qué te haces pendeja si tú ya lo sabías? La misma que fue a gritonear, a decir un montón de cosas de mí. Y para esto, o sea, me empieza a agredir. Y se mete también la hermana de él. O sea, ya no era una contra mí, sino era la tía, la hermana y esta señora. ¿Y tu bebé lo tenía él? Sí. Después la tía se le va los golpes a él. Mi hijo recibe golpes. Me abrieron la cara con un anillo, no sé con qué. Todavía me dijo la señora, pues es que yo no me voy a ir. Dice, es que yo, te da coraje, dice, yo fui la primera. Le digo, ¿la primera qué? La primera que le aflojó, sí, la primera. Pero pues yo no sé por qué no se casó contigo. Si ese es tu coraje, pues yo no me voy a ir, vete tú. Le digo, pues yo tampoco me voy a ir. Yo tampoco me voy a ir. Le dije, bueno, pues a últimas, ¿qué hago aquí? Pues hay que se quede. Le dije a él, pero la señora se le aventó a él y traía a mi hijo en brazos. Mi hijo recibió golpe. ¿Pero por qué le pegó a él, la señora? Porque él trató de defenderme. Y ya le dije a él, ¿te vas o te quedas? Si te quedas no nos vuelves a ver ni a mi hijo ni a mí. No, pues él se salió. Todavía me dijo la tipa, ¿ya viste cómo mejor te vas tú? Y se empezó a reír. Entonces ya pasó. Porque le dije a la señora, le digo, sí, le digo, la defienden porque son de la misma calaña. Y me dijo así, pues tú no has de ser te lo han de haber dado por el hocico. O sea, gente baja de lo peor. De lo peor. Así me dijo. ¿Y qué daño le ocasionaron a tu hijo con esos golpes? Se convulsionó. Mi hijo convulsionó un día martes. De repente empezó a faltarle la respiración. No, o sea, ese día yo sentía que me moría. Salí corriendo como loca, gritando que mi hijo se moría. Y al siguiente domingo fueron 2. De ahí fuimos a atender al hospital de Limán y de ahí no paré, de médico en médico. Ya no procedí legalmente, no porque no quisiera, porque mi hijo requería la atención. Entonces, mi hijo necesitaba terapias de lenguaje, mi hijo necesitaba muchas cosas. ¿Y le pusieron nombre diagnóstico a esas consecuencias? Sí. Retraso mental superficial, déficit de atención e hiperactividad, rasgos autistas, síndrome hiperkinético de hiperactividad,
O sea, varias, trastorno de lenguaje, o sea, muchas cosas. El día de hoy, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 24 años. Tiene 24 años, pero pues no lo he dejado. Me separé de su papá porque igual, o sea, era mucha violencia, me golpeó. Ese fue el primer hijo que tuviste. Ujú. ¿Tuviste más hijos con él? Sí, uno, pero haz de cuenta que regresamos y pues ya él andaba con otras, mujeres, ¿no? Entonces prácticamente me dijo, pues ya me voy a hacer cargo. Ah, pues no te hagas cargo entonces, no lo voy a tener. A ver qué me inyecto. No, pero es que no sé qué. Es que le va a hacer daño. Pues a ti no te interesa, ¿no? Primero me había dicho que sí, luego que no. Pero ya, o sea, ya se quedó así, ¿no? Pues ya después yo ya empecé otra relación y así como que me quiso reclamar, ¿no? Entonces firmamos varios acuerdos en el DIF para lo de pues sí, lo que le tenía que dar y pues no, nunca los cumplió. Un día me dice, porque el niño lo esperaba, más grande lo esperaba. Es que ya va a venir mi papá. Decía, es que vengo por el niño. Ah, sí. Mi hijo esperándolo en la ventana. No es que ya va a llegar mi papá, jalaba la silla, se asomaba, jalaba la cortina y se asomaba. Y nunca llegaba. Entonces, pues a mí como mamá me partía eso, ¿no? Ya después, no es que una vez creo que salieron y me dice, es que no quiero ir con mi papá porque a mí no me compra nada. Dice, todo le compra a su novia y a su hijo. Y si era así, a mi hijo le negó lo que tenía derecho por darle a la gente. Lo siento. Cae el señor en la cárcel y ahí es que ya voy a cumplir con mis hijos, es que no sé qué. La tía, tiene una tía que es lesbiana, que no tengo problema, ¿eh? Yo tengo muchas amigas de la comunidad y son, o sea, todo dar, pero ella, una cosa es ser, o sea, tener otras preferencias y otra ponerse agresiva, ¿no? Ahí sí estaba. Ay, es que préstame el diagnóstico de tu hijo, es que son es para que él pueda salir, que el juez pues le otorgue pues una libertad más rápido, que no sé qué. Yo me encargo de que él cumpla, que no sé qué. Pues hasta la señora con la que se juntó marcaba. No es que por favor, es que ayúdanos, esto, lo otro. Yo me voy a encargar de que cuando salga le dé a tus hijos más al que esté enfermo. ¿Pero es por eso que él estaba en la cárcel? No. A mí me dijo que había prestado un dinero y que cuando lo cobró, que se habían peleado. Y que el señor al que le fue a cobrar, que, bueno, que se empezaron a pelear y los detuvieron. Entonces yo esa vez le dije, qué bueno. No, que por qué me dices eso. Qué bueno, porque sí tienes para andar prestando dinero, pero nunca tienes para darle a tus hijos. Llegó un momento que ya él quería que yo me acostara con él para darle a los niños. Y como una o dos veces creo que sí. Sí pasó, pero yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, tengo menos dignidad que una prostituta. Ay, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque las prostitutas van a eso, saben con quién sí, con quién no, y lo hacen por ganar. El colmo es que yo siendo tu esposa tenga que hacer eso para que le des algo a tus hijos. Digo la verdad. La verdad, ¿no? ¿Y en qué momento terminó esa relación? O sea, tuvieron 2 hijos. De hecho, ya habíamos terminado, pero regresábamos. Entonces, tus primeros 2 hijos son de él. Ajá. Ok. ¿Y él salió de la cárcel? Salió, pero pues haz de cuenta, si te vi ni me acuerdo. No tenía acta de nacimiento, no tenía INE. Necesitaba el diagnóstico de mi hijo. Pues yo se lo di, me dijo mi mamá, no se lo des. Yo, ay mamá, pues es que por humanidad. Si en mis manos está, pues ya que salga y ya que cumpla. Me dice, señora, dice, ¿usted está casada por bienes separados? Le digo, no, por sociedad conyugal. Y le dije, yo no le estoy pidiendo nada para mí, simple y sencillamente que cumpla con lo que tiene que cumplir.
Y ya fue cuando me preguntó eso la licenciada. Y le dice, ¿sabe qué dice? Los alimentos son irrenunciables. Y le dijo a ella, la señora tiene derecho por sus hijos. O sea, nada más quedó en ridículo. Ah, pero ahí sí sacó dinero. Me dice, ¿ves cómo haces las cosas mal? Este dinero bien hubiera sido para tus hijos. Digo, sí, ¿y por qué no se lo da? ¿Por qué no se lo da? Pues nunca cumplió. Solamente una vez le compró un medicamento. Yo me puse a trabajar, de lo poco que yo ganaba, se me dio en medicamentos. Y hasta la fecha, él no tiene relación con sus hijos. No, porque cuando yo estaba embarazada de mi niña, de la segunda, bueno, mi hijo empezó en un tiempo a cortar. Cuando cuando empezó en la secundaria. O sea que yo creo eran los cambios hormonales y aparte mi hijo siempre sufrió bullying desde la primaria. Entonces en primer y segundo año nos hicieron ir a sentarnos a cuidarlo porque ningún maestro se quería hacer responsable. A mi hijo me lo agredían, le echaban la culpa de cosas que él no hacía. Claro. Oye, Katy, ¿y entonces cuántos hijos tuviste con él? ¿Los dos? Ajá. ¿Y tus niñas de quién son hijas? Ah, pues ya cuando entré a trabajar, pues ya conocí a un muchacho que fue así como que, dice el dicho, ¿no? A lo mejor bien dicho, ¿no? El que no conoce a Dios, a cualquier burro se le hinca. Claro. Pero bueno, entonces, a ver, conociste a este chico Ay, sí. que es el papá de tus dos hijas. Uh-huh. A ver, platícanos de él. No, él era todo un amor. Pero tuvimos, bueno, también me la hizo, ¿no? Cuando lo conocí, pues ya empezamos a salir a comer. Y de repente me dice una jefa, porque yo creo, no sé si quería andar con él o no sé, pero yo ni siquiera le hablaba. Bueno, todo empezó porque nos cambiaban de tienda. Yo trabajaba de demostradora en el área de secadoras tenazas de la marca de Conner. Me mandaron a Polanco, ay, no me acuerdo qué otras tiendas me dio, a San Jerónimo. Entonces allá, ya cuando tuvimos junta y nos dieron unas cartas para entrar a la tienda, me dice una compañera, ay, vas a estar allá, dice, me saludas a Dani. Dije, ay, pues quién sabe quién será, pero sí, sí le doy tus saludos, ¿no? Entonces me dice, sí, dice, sí, me lo saludas ella. Entonces yo entré a la tienda, no sabía ni quién era Dani. Ya después pasó como 1 o 2 semanas, pero ellos se habían ido a Vallarta. A todos los de Sony, él trabajaba en Sony. Todos se habían ido a Vallarta de convención. Entonces ya cuando lo vi, creo que escuché su nombre y dije, ah, ¿tú eres Daniel? No, que sí. Ah, le digo, es que te mandó saludos, Alma. Ay, ¿dónde anda? Le digo, la mandaron a Santa Fe, a Palacio Santa Fe. Dice, ay, dile que cuando mi dinero. Digo, ah, bueno, yo le digo. Ya pasó la junta. Dice, ¿sí le diste saludos a Dani? Le digo, sí, le digo, ya lo vi. Le digo, dice, ¿qué te dijo? Digo, pues que para cuándo su dinero. Ay, ¿cuál? Bueno, se dice que te prestó 50 pesos y no se los pagaste. No sé, a mí nada más me dijo eso. Pues ya nos empezamos a llevar bien y nos salíamos a comer. Pues ya empezó que el besito, pero él me decía, no, es que no puedo estar con nadie porque me voy a poner a estudiar. Yo le decía, pues es que eso no es impedimento, ¿no? Y así lo vimos como, no, como un mes, 2 meses, ya lo cambian de tienda y a la semana me cambian de tienda a mí. Y ya no lo vi. Ya no lo vi hasta después, estaba yo en Villacuapa. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Ay, fue en el 2006. No me acuerdo, como 24, algo así. Entonces, pues ya, no lo vi. Hasta una vez que estaba yo en Villacuapa, en una tienda, veo que pasó un muchacho de Sony, que se me ocurre preguntarle. Digo, oye, le digo, una pregunta, ¿tú conoces a Daniel? No, que ¿cuál Daniel? Digo, uno gordito, güerito, de ojos claritos. Ah, no, sí, dice, ¿por qué? ¿Eres su novia? Le digo, no, ¿cómo crees? Soy su amiga. No, dime la verdad. Dice, si no, no te digo. Le digo, no, ándale, dime, por favor. Dice, bueno, ya te voy a decir. Él está aquí en Galerías Cuapa.
Dice, de hecho, ahorita tuvimos junta y venía yo con él. Digo, ¿cómo me voy? No, pues pues así y así te vas. Está ahí en el Sears, me parece. Me salí, le pido la firma, ya me voy. Le dije a la jefa, ya me voy. Ni cumplí mi horario. Y sí me firmó. Pues ya que me voy, que llego ahí a la tienda. Hasta me dijo, ay, no, chaparrita, dice, qué bueno, me dio gusto que vinieras, no sabía ni dónde encontrarte, que no sé qué. Ah, bueno, pues ahí voy yo de mensa a pedir mi cambio para allá. Pero ya haz de cuenta que ya fue cuando creo se acabó la promoción y nos iban a contratar para otra, pues para otra promoción, porque esa era nada más por 2 meses y se extendió a año y medio. Entonces ya me había dicho mi mamá, ¿sabes qué, hija? Dice, vas a tener que salirte de trabajar porque yo ya no te puedo ayudar con el niño. La verdad, mira, me voy desde las 8 de la mañana. Dice, salimos a las 12:30. En lo que llegamos, da la 1, no me da tiempo de hacer de comer, yo tengo que salir a más tardar a las 2:30 para llegar a mi trabajo a las 4. Yo ya no te puedo ayudar. Entonces ya el último día, yo dije, ay, ¿para qué me despido de Daniel? O sea, pues sí, es lo mismo, ¿no? O sea, me tiene aquí ni siquiera. Entonces yo tenía amigos muy guapos y me decían, ay, es que tú dices, pues es que estás muy bonita. Tú como que, él no te valora, él no valora lo que tiene. Porque yo te voy a decir una cosa, o es gay o tiene a alguien. Porque si, o sea, porque a ver, muchos ya quisieran estar en el lugar de él. Ya después ya me buscó este muchacho. No sé, yo iba saliendo y escuché el teléfono. Y para esto me regreso a contestar y era él. Qué bueno que me contestaste, es que llevo ya 2 años buscándote. 2 años buscándote. Dice, yo me contestaba el niño, dice, yo le decía, ve por tu lápiz y por tu cuaderno y anota mi número, soy, tal, anota mi nombre, mi número, le dices a tu mamá que le marqué. Al niño se le olvidaba y dejaba descolgado el teléfono. Dice, de pura suerte, y yo, bueno, él me dijo que yo le dije que se tenía que esperar unos meses porque estaba en la escuela y que no tenía tiempo. Yo la verdad ni me acuerdo. Cuando él me conoció yo traía el cabello así rojo, rojo, rojo. Pues ya cuando me vio ya yo traía el cabello rubio. Dice, es que cambiaste mucho. Dice, ¿qué crees que ya me iba a ir? Dice, ya nada más esperé este metro y si no llegabas ya me iba. Bueno, fuimos a comer y me dice, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo de qué o qué? No, es que tuve miedo de perderte. No te quiero soltar. ¿Y en qué momento empezaron a andar? En ese momento, duramos 5 años. Y él es el papá de tus 2 hijas. Ajá. ¿Y esos 5 años cómo fueron? Pues bien, pero terminamos porque no valoraba. Entonces yo siempre he sido de que, ay, te llamo a ver cómo estás. O sea, siempre soy muy atenta con mi pareja, ¿no? Más, pues si lo quieres, pues más, ¿no? Entonces se lo tomaba mal. Y ya él empezaba a ir a mi casa y yo no sabía nada de él. Entonces yo como que todavía tenía esa espinita de que, ay, pues no me vayas a estar diciendo cosas que no son, ¿no? Entonces yo una vez le dije, oye, le digo, pues ahora sí que tú vienes para acá, yo no sé ni con quién vives, ni dónde vives, ni nada. Ya me llevó a conocer a su familia y todo. Pero el problema es de que él me decía, yo le decía, y es que sabes qué, mira, ya llevamos 5 años. Otros 2 que pasaron ya son 7. Yo la verdad quiero una familia. Quiero una familia, quiero un hogar. Y me contestaba, no, es que tú quieres un cabrón como trofeo que esté al lado tuyo. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no voy a estar contigo. Y así me decía, yo lloraba y lloraba y lloraba. O luego me apagaba el teléfono. Pero yo, haz de cuenta que fue como porque, pues es que, ¿de qué sirve que me porte bien si no vale de nada portarse bien? ¿No? O sea, yo creo que las mujeres que engañan las quieren más, las respetan más. Ya tenía yo esa idea. Entonces dije, no, pues ya, o sea, ya, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Pero él ya cuando vio todo perdido ya me dio una carta y ya me buscaba y lloraba y todo. Entonces hubo una ocasión de que pues él me habló
como él me había regalado un teléfono, no le contesté y me bloqueó el teléfono. Y ya cuando yo le hablé, pero no le contesté porque no estaba, me fui a hacer compras. Entonces ya así cuando me hablaron, no, perdón, cuando yo le hablé, me contesta su hermana, es que no está disponible para ti. Y me colgaba. Y bueno, ya. Voy. Yo acababa de pasar una cirugía muy fuerte. No tenía ni una semana de esa cirugía. Apenas si podía caminar. Y así me fui con hemorragia, o sea, los puntos y todo. Me fui en el metro, subiendo y bajando escaleras para ir a hablar con él. Pues que sabes que luego te estoy marcando y pues no te pasan la llamada. No te pasan la llamada. Le digo, ¿sabes que ya me voy porque me siento mal? Dice, sí, dice, te acompaño a la puerta. Entonces, cuando baja, le dice a su hermano, dice, por favor, cuando me llamen, me pasan la llamada. Y le dice, cómprate un celular. Dice, cómprate un celular, no porque yo pago aquí el recibo del teléfono. ¿Sí? Entonces, ya salimos y se asoma su hermana. Y y le dice, no regreses. Y le cierra la puerta. Entonces él se regresa y quiere abrir. Quiere abrir la puerta y ya estaba con seguro. Entonces había otra puerta en la parte de arriba. Entonces se mete, yo voy atrás de él. Le empezó a decir, a ver, ¿tú por qué me dices que me vaya, que no regrese si tanto hija eres tú como hijo soy yo? Dice, no, dice, es que no te enojes, hermano. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice, a mí no me parece que le estés tratando mal a ella, porque no creo que ella haya sido grosera contigo. Y si es así, o sea, me lo puedes decir, pero la verdad no creo. Dijo, no, pues es que la verdad no. Dice, entonces, ¿yo cuándo me he metido en tu vida? No, pues que no. Entonces, lo mismo, necesito que me respetes. Necesito que me respetes. ¿Sí? Entonces, le dice, ten cuidado porque ahí no sé qué. O sea, me puso por los suelos. Entonces ya le dije, pues ya, o sea, sí me enojé. La verdad, yo sí le iba a pegar. Pero pues con la cirugía, ¿cuándo, no? O sea, no podía. Todavía le dije, le digo, ¿por qué? Le dije a su mamá, le digo, ¿por qué no le pregunta a su hijo cómo se siente? Acabamos de pasar por un problema muy fuerte. Le digo, y él está mal. Es que a mí no me importa. Acababa de perder un niño de 5 meses. Entonces le dije, él está mal. Y me dijo, a mí no me importa. Así me dijo la señora. Entonces la señora y su hijo me empezaron a agredir, a aventarme cosas, ganchos, a pegar. Entonces se le da un golpe a su hermano por defenderme a mí. Y lo empiezan a correr, pero le llaman a la policía. La señora va y dice que él no es su hijo. Le dice al policía, pues si yo vivo aquí, mire, la señora es mi mamá, aquí está la dirección. Dije, pues ya, me dice, oye, dice, ¿crees que me den chance de irme a tu casa? Entonces yo me sentí así como que dije, híjole, pues ya me defendió, de modo que yo lo deje en la calle, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya, vamos, ¿no? Vamos. Se fue a vivir a tu casa y ahí ya Ajá, tuvieron ya a fue las cuando dos encargué a niñas. mi niña. Y ahí ya eran como que una familia. Sí, entonces yo no tuve ningún problema con él. Nada, o sea, nada. Así, hasta luego los vecinos se quedaban sorprendidos porque llegaba con las bolsas de despensa. Luego le daban sus vales para restaurante, le decían, no, pues come. No, es que a ver qué les compro. Llegaba hasta con 9, 10 pizzas, así cargando. Wow. ¿Y con él cuánto tiempo estuviste? Pues todo el tiempo hasta que murió. No me digas de qué murió. Él le dio sepsis y le dio síndrome de Cushing. Encontraron una perforación en un intestino. Pero como era diabético, o sea, yo no sé por qué fue, si era por el medicamento que tomaba, que ya tenía muchos años. Pero como tiempo atrás lo habían asaltado también, entonces él no me quiso decir. Entonces fue una semana en el IMSS y 2 semanas en el Ángeles Metropolitano. Pero pues ya no tenía sangrado de tubo digestivo
No sabíamos, o sea, esa semana que estuvo en el IMSS fue crucial para que se recuperara. No le encontraron, no le hicieron absolutamente nada, salió con neumonía de ahí. Y él me dijo, si necesito una cirugía, no quiero estar aquí. Su jefe de recursos humanos me decía, ¿sabes qué? Es que mira, te mando al broker para que él tiene un seguro muy bueno, deberías de el hospital que les queda más cerca es el de Lindavista. Le decía, sí, ok, mira, yo no puedo tomar una decisión, yo tengo que platicarlo con él. Pero para esto yo le pido de favor a mi prima que le hable a su familia, porque desde esa vez se pelearon y ya no se vieron. Entonces yo dije, pues les voy a hablar a ellos para que él esté bien, ¿no? Que esté bien psicológicamente, anímicamente, o sea, que vea que su familia está con él para que lo apoye. Que él esté bien y se recupere, ¿no? Ya lo que pasó, pasó y y ya. ¿Y murió en el hospital? Sí, murió en el hospital. Haz de cuenta que esa semana que estuve ahí yo pedí pase de 24 horas. Ay, lo siento. Para estar con él. Tuve que dejar a mis hijas encargadas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Katy? Va para 6 años. Va para 6 años, pero mi prima me hizo el favor de hablar a su familia. Ya después cuando ingresó al Hospital Ángeles, se pidió mucho dinero. Los de la empresa, sus compañeros apoyaron mucho porque era muy buena persona, muy trabajador. Creo que primero pidieron 65,000 pesos y luego fueron otros 60 y tantos. En total fueron 120. Entonces antes de hacer el ingreso me dice su hermana, ¿qué te parece? Dice, tienen muy buen seguro. ¿Qué te parece si yo hago el ingreso? Yo dije, bueno, es que ya tiene buenos estudios, salió de escuela privada, o sea, sabe, trabaja en aseguradora, ella sabe. Pero yo se hace cuenta que cuando ella firmó, a mí como que me hacían a un lado. Cuando yo era la que estaba 24 horas ahí, yo no me movía. Hasta que mi prima me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué haces allá, hija, sola? Descansa, dice, te voy a mandar a mis hijos o un carro para que vengas y te duermas, que estés acá en la casa, dice que comas. ¿Qué haces ahí si no te van a dejar pasar más que en el horario? Dije, sí. Yo ese día tenía que entregar un papel de mi escuela, de la escuela de mi hijo, entonces yo no vi cuándo lo ingresaron al quirófano. No me pude despedir de él. Entonces yo le dije el día 4 de febrero era nuestro aniversario. Yo ese día le dije, necesito que le eches ganas y que te portas, que te pongas bien porque nos haces falta a mis hijas y a mí. Échale ganas. Y él estaba sedado, pero empezó a llorar. El día 7, yo ya estaba preparada para la visita. Ya iba yo casi llegando. Estaba nerviosa. Y en ese momento ya llegué, me dijo la doctora que su corazón había dejado de latir, pero para esto le habían pedido muchos donadores de sangre y plaquetas. Y no nos dábamos abasto con los donadores. Ya, un día antes yo vi que ella estaba reponiéndose y yo me emocioné, ¿no? Dije, pues ya está bien, o sea, ya se ve chapeadito de la transfusión que le hicieron y todo. Se me fue el día 7 todavía. La doctora hasta lloró conmigo. Yo grité, o sea, me entré a despedirme de él, todavía estaba calientito. Y no se quería ir, no se quería ir. Todavía estaba un sacerdote ahí en terapia intensiva, iban a verlo los, o sea, la gente de la iglesia. Su familia nunca fue para decirme, sabes qué, mira, te traigo esto, necesitas algo. Se portaban, me hacían muchas groserías muy feas. Y yo me aguantaba. Él me dijo, antes de ingresar a ese hospital, me dijo, ¿sabes qué? Mira,
Ya hablé con mi hermana, lo mismo te digo a ti, no quiero problemas. Si esta gente empieza con sus cosas, que se vaya porque yo no les hablé. Le digo, no te preocupes, digo, yo les hablé. Digo, pero si tú tienes problemas por eso, digo, mira, no te preocupes. Tú enfócate en estar bien, recupérate. Digo, te lo juro por mis hijas, por Dios y por ti, que por mi parte no va a haber ningún problema. Y aguanté humillaciones tan feas, que eso no me duele. Lo que me duele es de que no le hayan cumplido lo que él pidió, no pelear. Eso fue lo único que pidió, no pelear. Entonces yo traté de cumplírselo, no pelear. Pero cuando él falleció, llevan a 2 abogados y me veían hacia abajo. Entonces ya yo le tuve que hablar a mi papá, ¿sabes qué, papá? Mira, no te pido dinero, no te pido nada, nada más venme a ayudar porque se quieren llevar el cuerpo de él. Y yo todavía le dije a la señora, digo, es que mis hijas tienen derecho a saber dónde va a quedar su papá. Acá en la familia pues ya hay perpetuidad, o sea, mis tíos me ofrecieron que se quede ahí, no es que acá también. ¿En dónde? No es que no sé, o sea, ¿cómo no vas a ver, señora, las propiedades que tiene su esposo? No, o sea, lo que pasa es que se lo querían llevar y no decirme ni a dónde. Dices que mi hijo no va a estar en las casas. No, pues su hijo tiene casa y se va a velar allí en su casa, en la casa que él compró. Sí, porque la decisión la tienen mis hijas, ¿sí? Y si mis hijas no pueden decidir porque son menores de edad, yo voy a tomar la decisión a nombre de ellas, porque ellas tienen derecho a tener un lugar donde llevarle una flor a su papá, ¿sí? Pues no les importó, me lo querían quitar, o sea, gracias a Dios fue mi papá con mi sobrino y mira, me ayudaron a dar hacer la declaración de testigo de identidad. Todavía fueron allá al MP a decir que él se había separado de mí. Bueno, un montón de cosas que ni siquiera fueron ciertas. Tanto fue su coraje, su orgullo, que no se fueron a parar allá a la casa de mi mamá, porque mi mamá me dijo, oye hija, dice, ¿para qué lo van a velar allá en tu casa si estás lejos? Dice, mejor venlo a velar acá. Dice, si de todos modos está cerca el panteón, ven acá. Pues tanto fue su coraje que no se fueron ¿Y tus hijas preguntan por su papá? Sí, pero ¿sabes qué fue algo que más me partió? Fue cuando lo estaban, ya en el panteón, estaban poniendo los tabiques y el cemento. Y mi niña empezó a decir, dice, no le pongan eso, no le tapen porque no va a poder sacar su cabeza, no va a poder respirar. Que me dicen que eso no lo tenía que haber hecho, que lo vieran así. Pero es que yo no les podía mentir. Porque me dijeron, y mejor le hubieras dicho que se fue de viaje, que no iba a regresar. Le digo, no, porque eso era mentirle. Eso es mentirle y siempre va a estar esperando a su papá. No, y sentir que su papá las abandonó. Sí, No. entonces no. O sea, ya lo vieron, se tuvieron que despedir de él, pero fue lo que más me acabó porque era una persona buena. O sea, él lo amaste profundamente. Ay, sí, y él mucho, a ti y a mucho, sus hijas. mucho, mucho. ¿Y cómo era con tus hijos mayores? Pues es que era un poquito complicado porque mis hijos como que le tiraban mucho a él. Como que no entendían que él les llamaba la atención por su bien. Porque no era tanto llamarles la atención, sino que les decían, pues hagan su tarea, no hagan tiradero, respeten a su mamá. O sea, era un buen tipo. Ajá, sí. Pero muchas veces, pues, cuando él regañaba, ya decían, es que el Señor no los quiere, es que de esto, es que el otro, es que, o sea, siempre las habladurías de la familia, ¿no? Es que él no tiene derecho a regañarlos, ¿no? ¿Cómo no? Sí tiene derecho porque los está manteniendo, ¿sí? Sí tiene derecho porque está haciendo más que un padre. Sí tiene derecho a llamarles la atención. Se ocupó mucho más él que el Sí. papá, ¿no? Por él mis hijos estudiaron, por él yo estudié. Ahora vamos a platicar de un señor que es el papá de tu quinto hijo. A este señor, ¿dónde lo conociste? Era mi vecino, de donde vivía mi mamá. ¿Y cómo empezó su relación? Porque un primo de Veracruz me pidió un favor. Entonces me dice, ¿tú conoces a alguien, prima? Y le digo, ay, creo que sí. Le digo, deja que vaya allá donde vive mi mamá,
Le digo, y ya hablo con esta persona, a ver si te puede hacer ese trabajo. Entonces yo ese día iba a la tienda y me lo encuentro. Digo, ay, qué bueno que te veo. Digo, es que, pues mi primo quiere un trabajo, pero allá en Veracruz. Me dice, pues pregúntale qué es lo que quiere, ¿no? Y pues son viáticos y todo, ¿no? Digo, ah, bueno, sí. Entonces me dice, es que yo te quería preguntar, ¿estás saliendo con alguien? Le digo, no, digo, pues desde que murió mi esposo, pues la verdad, no tengo ni tiempo, no he tenido ni tiempo, ni ganas, ni nada. O sea, ¿para qué te miento? O sea, ¿no? Y ya, o sea, total que íbamos platicando y me invita a salir. Pero ese día me jalaba que que entráramos a su casa. Entonces, pues a mí la verdad me dio miedo. Bueno, mejor te veo mañana. Entonces ya, pues ya me dijo, no, es que yo quiero una relación contigo desde hace mucho tiempo. De hecho, yo te vi desde cuando estabas recién casada y bueno, nada más que pues no te quise decir. Nada más que ya cuando pues ya te vi con tu marido y pues ya me platicó tu tío que había muerto. Y bueno, pues sí. Entonces ya empezamos la relación, ¿no? Entonces me dice, este, yo necesito apoyo para mi hija y para mí, y tú necesitas apoyo para ti, para tus hijos, sino para que me quieres, ¿no? Acá pones tu estética, o sea, le echamos ganas por los niños. Dice, yo no me voy a portar mal porque te conozco a ti y a tu familia. Pues ahí voy, ¿no? Yo de tonta, me pasa lo que no me pasa, ni de adolescente ni de chamaca, la primera vez salgo embarazada. Me tomé la pastilla de emergencia y todo, pero como ya había tenido problemas con esas pastillas, porque ya había tomado algunas antes de que nacieran mis hijas, entonces ya a mí me dijo el ginecólogo, ¿sabes qué es que lo que tomaste? Una pastilla tiene más de 5 años de hormonas. Entonces tú te tomaste 3 en un año, tienes más de 15 años de hormonas. Fue lo que me empezó a subir de peso y todo, a mancharme de la cara. Entonces pues ya la pastilla no me sirve, no me sirve y pues ya conocí a la niña y él me empezó a pedir de favor que me llevara a la niña a mi casa a pues para bañarla, para ayudarle y todo, ¿no? Pero no vivían juntos ni nada. No, no, la idea era de que íbamos a vivir juntos, de hecho hasta me hizo que cambiara a mis hijas de escuela, pero pues, ¿cómo te diré? O sea, ya cuando fue lo del bebé, le dije, es que creo que sí estoy embarazada. Todo estaba bien, hasta que un día me pidió que le cortara el cabello y estuve como 2 horas esperándolo y pues no me iba a pagar nada y bueno, no quedaba, me decía que le metiera un número de peine y ya después otro y ya después otro, entonces ya había quedado su corte, pero ya cuando le metí la otra peineta para cortarle ya me subió unos milímetros. Entonces le dije, es que creo que ya me subí un poquito y me empezó a insultar que yo era una pendeja. Es que eres una pendeja que no sé qué, que no sé cuándo. La niña, pues me rompió mi peine, ¿no? Que ni siquiera me lo pagaron. Pero de hecho ya en la casa ya me habían regañado porque la niña ya había roto varias cosas de mi mamá. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero a esa niña aquí. Y yo todavía me puse enojada, ¿no? Y yo, ay, ¿cómo es una niña? ¿Por qué eres así? Que no sé qué. Y me dijeron, esa niña te va a traer muchos problemas. Muchos, muchos. Ya, pasó, ¿no? Pero pues yo porque ya venía el bebé, dije, bueno, pues ya, ¿no? Entonces una vez, fue exactamente el 31 de octubre, yo ese día estaba yo ahí en su casa y le digo, yo me voy porque voy a lavar mi ropa. Dice, sí, dice, apúrate para que vengas a lavar aquí. Entonces ese día cayó una tormenta eléctrica, o sea, y pues ahí donde lavábamos, en la azotea, se juntaba mucho el agua y empezaba ya a dar toques, ¿no? Entonces me dice mi mamá, bájate, ¿qué haces allá? Te vas a electrocutar y no sé qué tanto. Entonces ahí donde vivíamos se inunda mucho. Entonces yo esperé a que se bajara el agua, llegué yo a su casa
y me empieza a agredir. Ah, me dice, te dije que vinieras a lavar. Digo, es que no pude ni lavar mi ropa, o sea, estuvo lloviendo. Y me contesta, a mí me vale madre. Dice, yo te dije que si yo te digo que vengas a lavar es porque vas a venir a lavar aquí. Entonces yo le contesto, a mí no me estés hablando así. Digo, a mí me respetas porque a mí no me encontraste en la calle. Ni me encontraste en la calle, ni me encontraste de viciosa, ni de, o sea, ni de nada como las que estás acostumbrado a tener. Porque así es la mamá de su hija. No, anda metida en vicios, en robos, en muchas cosas. Entonces, yo por eso le dije, me ignoró. Entonces ya ese día la niña quería que fuéramos a pedir calaverita con mis hijas, porque empezó, ¿no? Que a decirme mamá. Mamá, es que vas a traer a mis hermanas. Yo le dije, es que yo no soy tu mamá, yo soy tu amiga. No, es que ¿por qué no dejas que te diga mamá? Es que tus hijas, porque sí son tus hijas, yo porque no soy tu hija, por eso no quieres que te diga mamá. O bueno, ya dime como quieras, no tengo problema, ¿no? Entonces nos empezamos a llevar bien, ya era de que, pues ya baña a mi hija, o sea, ayúdame y todo, ¿no? Entonces, para esto, ya volviendo a lo del día de muertos, el día 2 yo voy por mis cosas de la ofrenda y veo que pasa él con la niña. Entonces le hablo y me ignora. Entonces, para ir a mi casa, pues tenía que pasar por la casa de él. Entonces yo llego y le digo, ¿por qué me ignoras si te estoy hablando? Digo, le digo, yo no sé por qué me tratas así como basura. Y me contesta, es que porque soy basura. Y yo empecé a llorar. Le dije, es que yo no me he portado mal con tu hija ni contigo. No me he portado mal ni con tu hija ni contigo. Le digo, yo no sé por qué me tratas así. Entonces, al momento que yo empecé a llorar, me dio una cachetada. Entonces, yo le dije, ¿por qué me pegas si sabes que estoy embarazada? Al momento que yo le dije que estaba embarazada, su reacción es pegarme, con toda la intención de patar en el vientre. Entonces, yo trato de cubrirme con las bolsas, las patas me las da en la parte de la vagina. Entonces, yo trato de empujarlo y él traía un rollo de lijas porque estaba lijando una camioneta, pero adentro traía una madera, un palo. Con ese me empezó a pegar en la cabeza. Yo por cubrirme me fracturó la mano, un dedo y la mano, que hasta el momento no han quedado bien porque yo necesitaba rehabilitación. Varias veces me trató mal. Cuando tenía 8 meses de embarazo, voy a consulta y me toman la presión y que tenía la presión muy alta. Entonces el encargado del centro de salud me dice, ¿sabe qué, señora? Mire, tiene usted que ingresar urgentemente al hospital porque tiene muy alta la presión. Dice, es más, dice, yo mismo la voy a llevar. Le digo, doctor, mire, nada más deme oportunidad de ir a avisar a mi casa. Le digo, porque pues saben que vine a consulta y cómo voy a avisar, ¿no? O sea, ¿cómo van a saber? Me dice, pero si regresa, le digo, sí. Pues total que me dejaron internada, creo era viernes. Bueno, no me acuerdo qué día era, pero me dejaron internada porque me dijeron que si seguía mi presión alta iban a sacar al bebé, pero tenía menos de 8 meses. Tenía menos de 8 meses, entonces, pues ya, resulta de que le llaman por teléfono al papá del niño, no se quiere presentar, que porque yo, o sea, que ni siquiera vivía yo con él y que pues no, que cómo iba a dar una firma de hacerse responsable. Entonces ya yo salgo, o sea, me tienen sin comer, no me hacen la cirugía, según ya se estabilizó mi presión. Entonces salgo y así como traía las vendas, pasó a su casa. Digo, ¿por qué no quisiste ir si te mandé a hablar? Bueno, hasta se puso muy grosero con la trabajadora social. Me dice, lo que pasa, dice, es que tú, dice, a ver, ¿por qué te van a sacar al niño? ¿Cuánto tiempo tienes? Digo, pues es que todavía ni cumplo los 8 meses. Es que ¿por qué te lo van a sacar? Dice, ¿o tienes más? Digo, no, le digo, lo que pasa es que, pues que según tenía la presión alta, todavía está el doctor, el encargado de ahí del centro de salud, no sé si sea el director, o sea, todavía me llevó y todavía hasta salió regañado, o sea, por hacer un bien, o sea, salió peor, ¿no? Porque allá me preguntaron que quién me había llevado. Que es que me trajo, vengo directamente del centro de salud, me trajo el doctor. Entonces me empieza a decir un montón de cosas que prácticamente yo me hacía pena.
para irme a meter al hospital, que yo me estaba haciendo pendeja. Bueno, nació, bueno, ya pasó, se llegó el tiempo de que naciera el bebé, pues no se quiso ir a parar, que porque tenía trabajo. Pero el señor no se preocupó ni por comprarle un jabón para recibir al niño. Bueno, yo no tenía ni un pañal, ni una cobija, nada, 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 nada. Pero para esto ya me había agredido varias veces en decirme pues que sus ex mujeres son más, con esta palabra, ¿no? Más ver que yo. Entonces yo me ponía a llorar, porque decía, ¿por qué me dices eso? Es que yo voy a ir a ver a la mamá de mis hijos y tú no tienes por qué decirme nada. Ya yo lloraba, lloraba, o sea, empezó una psicológico, emocional, o sea, tan fuerte. Entonces para el niño nunca hubo nada, nunca hubo nada. Al niño yo le empecé a encontrar moretones cuando yo salía a la tienda, él se quedaba con el niño y ya le encontraba moretones. Yo decía, pero ¿por qué el niño está así? Es que lo aventé hacia arriba y es que que lo apreté para sostenerlo. Entonces una vez me dice, vienes a las 6 de la mañana para que levantes a mi hija, la bañes y la peines. Pero para esto él me pedía, según que le ayudara a hacer su quehacer. Pero nunca, o sea, yo le pedí algo y nunca había. No, es que hay que dar sin recibir, sin esperar nada a cambio. Es que hay que dar sin esperar nada a cambio. Pero tú eres una mera, eres una mugrosa muerta de hambre interesada, muchas cosas. Entonces, cuando me fui para allá, yo le pedí de favor a un vecino que me cuidara mi casa. Pues me empezó a decir que yo andaba con el vecino, pero pues es que el vecino es un señor de respeto, vive con su esposa, con sus hijas, nunca me ha faltado el respeto. Es un señor que tiene estudios, tiene educación, o sea, la verdad nunca. No, pues es que no, eso no es faltarte el respeto, con que tú estés de acuerdo no es faltarte el respeto. O sea, muchas cosas, o sea, que dices, bueno, cuando me dice que vaya a bañar y a arreglar a su hija para la escuela, se quede el bebé con él. Entonces yo llego y ya estaba él en la puerta, que porque el niño estaba llorando y no se calmaba. No sé qué le hizo al niño, él dice que lo aventó hacia arriba, pues el niño se quedó ido hasta el otro día que reaccionó. No sé qué le habrá hecho. Yo siento que lo ha de haber agredido y el niño se asustó. Entonces, pues ya pasó, ya el niño mejoró, yo me quedé con esa duda, ¿no? Entonces ya el niño, luego de repente él me decía que no lo cargara porque era muy chillón, que lo iba a hacer muy chillón, que estaba muy acostumbrado a los brazos, que no sé qué. Y en una ocasión no me deja cargar al niño, él estaba llorando y no me deja cargar al niño. Al momento de que yo voy a cargar al niño, su hija me empuja y me manotea. Entonces yo le quito el brazo para cargar al niño. Va la niña y no sé qué le dijo. Luego subió él la escalera y me dice, a mi hija no me la vas a estar haciendo menos y menos en su casa. Agarra un palo de vuelo y me empieza a pegar. Yo con el niño en brazos, me quiere tirar de la escalera. O sea, me quiere sacar empujones de la escalera porque él vive en la parte de arriba. O sea, poniéndome en peligro, o sea, junto con el niño. Para esto también me dijo, es que no sé si registrar al niño, porque así como eres capaz de demandarme para sacarme un dinero que es de mi hija. Así. O sea, para el niño no hay nada. La tercera ocasión que me golpeó, igual, o sea, no me hablaba, me ignoraba, o sea, era mucha violencia en todos los aspectos. Me triangulaba con sus ex, o sea, que ellas eran mejores. Se para y me dice, ya me tienes harto. Agarro un palo de vuelo y me empieza a pegar. Con el palo y yo con el niño en brazos. Y con la mochila cargada de ropa y de lo necesario, ¿no? Entonces, llegó un momento de que igual me quería tirar de la escalera, me pegó en la cabeza, me sacó el aire del estómago. Y todas estas veces me ha dicho, es que te voy a matar. La primera vez que me pegó, le dijo a la niña cuando me empezó a pegar,
le dijo a la niña, trae la pistola porque ahorita la voy a matar. La niña bien obediente, para adentro. Nada más no salió porque no sé qué vecino le habló a la policía y dijo a su hermano, no salgas porque están las patrullas allá afuera. Yo le pedí apoyo a un vecino que me viera si me había abierto la cabeza. Me dijo, ¿ves lo que pasa por la calentura? Le digo, la calentura no. Él me ofreció un hogar y una familia. No es por calentura. Porque este señor me había invitado a salir y yo nunca salí con él. Entonces no sé si le dio coraje o qué, pero en una ocasión que yo estaba embarazada en un fin de año, él me quiso meter a la casa intentó violar, me empezó a jalar y yo estaba embarazada del niño. Y eso yo se lo platiqué al señor. Porque él se fue a la casa de su hermano, donde vive su ex con su hermano, porque sus hijos fueron por él. Y su otro hermano estaba ya tomado y según cerró la puerta, pero le puso chapa, pero dejó abierto y dejó la chapa atorada. Entonces yo por querer cerrar, le hablé por teléfono a él y me mandaba buzón. Entonces este señor, al ver de que ya se había ido su hermano y él no estaba, intentó jalarme a la casa que no había nadie. Entonces sí me pude zafar, pero sí intentó, pues qué más iba a hacer, ¿no? ¿Qué más quería? ¿Cuántos años llevas con él? 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿cuántas veces te ha golpeado? ¿O ya perdiste la 4. 4. La última vez fue pasando mi cumpleaños. Todo porque estábamos hablando por teléfono, todo empezó así, porque me dice, es que una chica le vendió un teléfono. Y me dice, es que el teléfono me salió en 50 pesos y un dolor de rodillas porque la muchacha está chaparra. Entonces, si te dicen eso, ¿qué piensas? Dices, oye, pues, ¿qué andas con ella o qué, no? Y me empezó a decir, es que ya ves cómo estás bien tonta, dice, ni una broma se te puede hacer, estás loca. Que siempre dice que estoy loca. Y de hecho me dice que para registrar al niño, que yo estoy loca, que yo le llevara un papel de que estoy bien, de mis facultades mentales, para que él registre al niño. ¿Sí? Entonces, me quedé con esa idea. Entonces ya después fui yo a su casa y le digo, es que, ¿qué crees que tengo hambre? Tengo hambre. Dice, pues yo no voy a ir. Dice, ve tú a la tienda. Le digo, bueno, ya fui yo, pero eran las 2 de la mañana. Que luego ya tenía de costumbre mandarme a la tienda porque es una persona alcohólica. Yo no sabía la magnitud ni la clase de persona que era. Sino ya después me enteré, ya cuando empezó todo, me enteré, de varios delitos que él cometió. Tiene antecedentes penales y la fichita que es, ¿no? Y aparte, pues el vicio. Entonces me hacía ir hasta las 2 de la mañana por la cañita, varias veces estaba tirado ya de borracho. Me hablaban a mí pedirme de favor que yo fuera por su hija. Me daban las quejas a mí y él decía que no es cierto, que yo quería echar a pelear a su hija con él, que pues que yo no ganaba nada, ¿no? No ganaba absolutamente nada con echar a pelear a una niña con él. Y Katy, ¿sigues con él o ya terminaron? Ya terminamos porque volvió a agredir al niño. ¿Y esto hace cuánto tiempo fue? Las agresiones me lo empezó a agredir varias veces. Pero me refiero ahora que terminaron porque agredió de nuevo al niño. ¿Esto hace cuánto fue? Fue hace unas semanas. Uh-huh. Y ¿no estás con él o están como en veremos? No, pues es que yo me salí. Cuando me hablaba, quería que yo estuviera al momento que él decía, ven, en ese momento yo tenía que ir. Porque si no, no me bajaba de puta herramienta de todo. Igual no me contestaba el teléfono, ya después me marcó, después de 2 días, y ya me colgó. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Pues voy a ver por qué no me contesta. Llegué, le grité ahí en su puerta, salió. Le digo, nada más vienen y te buscan y luego sale. Le digo, pero no fuera yo porque no me contestas en días. Dice, pues es que yo pensé que era fulanita. Digo, pues por eso mismo. Por eso mismo. Qué cinismo, ¿no? Ajá. Dice, ay, mensa, ¿a qué vienen? Ah, bueno, sí. Y ya, porque iban a vender varias cosas y todo eso, ¿no? Y digo, pues es que vengo a ver qué es lo que tienes. Dice, ¿de dónde vienes?
Digo, pues de mi casa, ¿de dónde quieres que venga? Le digo, yo salí a las 10 de la noche de allá. Eran cuarto para las 12 de la noche. Que dice que yo llegué a la 1. No es cierto. Entonces me empieza a decir, dicen, está abierta la puerta, dice, nada más se pierde la herramienta y tú la vas a pagar. Digo, pues es que yo no vengo a pelear, yo vengo a hablar contigo. Y luego me empieza a decir, sácate a chingar a tu madre pinche muerta de hambre. Así. Le digo, muerta de hambre, y me empecé a reír. Digo, y si supieras. Me dice, pues sácate a chingar a tu madre con tu pinche dinero, órale. Entonces yo con el bebé en brazos y con mi mochila, siempre me llevaba yo los papeles para, pues al momento de que él se decidiera ir a registrar al niño, siempre los llevaban. Pero esa ocasión no sé por qué los dejé. Ya los voy a dejar, pues de todos modos es fin de semana, no creo ocuparlos. Entonces ya cuando me dice, sácate a chingar a tu madre, agarro un palo de escoba. Y yo con el niño en brazos me empieza a pegar en toda la parte, un palazo tras otro, tras otro, tras otro. Pues yo así agarrando, empiezo a llorar. Digo, cálmate, vas a lastimar al niño, sin poder meter las manos. Entonces, me sigue pegando en el brazo, la cadera y la pierna. Un palazo tras otro hasta que se rompe el palo. El niño empieza a llorar. Cuando el niño empieza a llorar, me lo caché. Me dice, cállate, hijo de tu madre. Le digo, lo vas a lastimar. Entonces, cuando se rompe el palo, me quiere picar el vientre. Entonces yo me doblé así, tratando de cubrirme y de cubrir a mi niño. Entonces, como ya no me pudo picar, me empezó a pegar un palazo tras otro en la cabeza. Y yo sentía los golpes y le decía, cálmate, me vas a matar, cálmate, vas a lastimar al niño. No se paró. No sé cuánto fue nomás mínimo. Hasta que en el último palazo, su patio está mal. Hasta en el último palazo, fue que me dio por aquí cerca de la nuca. Yo sentí el cuerpo como que me dio un calambre. Entonces yo me caí, pero para esto me salía toda la sangre o sea, me salía toda la sangre y le caía a mi niño. Cuando ve que me caigo, me dice, párate, párate, porque ya veo al niño todo lleno de sangre. Entonces, me jala al niño, dice, es que a ver qué tiene, dice, pues vámonos al MP, dice, vámonos allá a la Perla, dice, y le dijo a la niña, te vas a quedar con tu tío o con tu tía. Que ese fue mi error, porque hubiera salido y lo hubieran detenido en ese momento. Pero ya me empezó a jalonear y le dijo a la niña, dice, ayúdame, ayúdame, quítale los papeles porque ahorita le voy a quitar al niño. Le digo, no traigo nada. Imagínate toda abierta. Traía yo 3 heridas en la cabeza. Me caí. O sea, mi intención era matarme. Porque todas las veces que me han pegado me he dicho, ahora sí me voy a ir a chingar a la cárcel. Entonces, yo me quedé ya él agarró al niño, lo fue a enjuagar. Yo me quedé en la escalera llorando. ¿Cómo habrá estado la golpe que me hizo hacerme hasta pipí? Yo estaba orinada. O sea, del miedo, o sea, de los golpes, porque no paraba. Y ya el otro día yo me salí, me dice, vete a tu casa, dice, y ya hablamos. Dice, al rato vienes. Entonces todavía en la noche, totalmente le hablé. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, que me ibas a marcar. Dice, no, dices que la niña te marcó. Le digo, no me ha marcado. Digo, es que, digo, yo nada más te pedía un hogar, una familia, y me dice, ¿cómo lo quieres? ¿De qué color la quieres? A ver, hija, trae papel y lápiz para hacerle la carta a Santa Claus a ver de qué color quiere su casa. Ya colgué. Fui a poner la denuncia, la pusieron por lesiones, yo le dije, es que trató de matarme. Y no es la primera vez, es que solo checa el juez. Ah, bueno. Regresé porque yo todavía le di chance de hacer las cosas bien con el niño. Pero en diciembre igual. O sea, puse la denuncia, pero pues ya no. Dije, bueno,
No le había mandado citatorio ni nada. Dije, ya, o sea, en vez de estar haciendo varios juicios, ya, o sea, que registre al niño, que se haga claro, pues ya, porque es mucho. Entonces, yo también por la tonta idea, ya tenía a mis hijos sin papá. Yo dije, es que yo ya no quiero tener otra relación, ¿sí? Sino que, o sea, yo lo que quiero es de que pues, sea el hogar, una familia, ¿no? Lo que él me prometió, lo que él me había dicho. Entonces, en diciembre ya me ponía a lijar piezas de carros. O sea, aparte de que yo tenía que llegar y hacer el quehacer, lavarle la ropa de él y de su hija a mano, lo que yo no hacía ni en mi casa, de lavar a mano, porque pues yo tengo, gracias a Dios y a mi esposo que falleció, o sea, tengo todo. Entonces, yo le pedí algo, ¿no? Pero si eres interesada, hay que dar sin esperar nada a cambio. Desde que el niño tenía 6 meses le pedí un par de zapatos, nunca había. Es que fui al tianguis, pero no hay para el niño. Ah, pero ya veía tenis para la niña. A los 2 meses otros tenis de marca. Al poco tiempo otros tenis. Y para el niño nada. Para el niño, al niño solamente le ha dado pañales cuando quiso. Le ha dado nada más un paquete de toallitas, 5 pares de calcetas y un short usado. Es lo único. ¿Y mi hija qué? Mi hija qué? Yo estoy consciente que te tengo que dar para el niño. Pero entonces mi hija se quedaría igual. O sea, no puedes condicionar los derechos de un niño. No puedes. Eso es violentaria. ¿Por qué? ¿Y cómo logras darle de comer a tus hijos? Pues de lo poquito que le dan a las niñas, de eso. Y mi hijo pues ya trabaja, ya me ayuda. O sea, ya son un poquito menos de gastos. Aunque vamos ahora sí que limitados. Pero ya de repente me voy a trabajar con mi amiga de estética. O sea, no tengo un trabajo fijo, pero sí de repente esa. O vendo por catálogo. Entonces, en diciembre me pone a ayudar a aspirar un carro. Y que es trabajo que yo no tenía por qué hacerlo porque es un trabajo no remunerado. A mí toda la relación me explotó. ¿Sí? Entonces, ni un tinte me pudo comprar. Nada más me regaló 2 pares de tenis y eso usados. Eso fue lo que yo valía para él. El niño nada. En diciembre le digo, el niño ya no tiene pañales, porque hasta se enojaba si yo le pedía para pañales. Una vez me agredió que porque le pedí para pañales en frente de una persona. Entonces le dije, ni modo que el niño se espere. Por no quererle comprar pañales al niño, se le metió la idea de que el niño tenía que avisar. Y como el niño no avisó, todavía no cumplía ni los 2 años. Como el niño no avisó, lo castigó. Le dio 3 centones, el niño estaba llorando porque quería estar conmigo. No lo dejaba. Le dio 3 centones y le dije, cálmate, lo vas a gastar. Entonces el niño seguía llorando, va y lo mete en un carro. Y yo pues traigo en una mano la aspiradora grandísima, en otra mano la manguera y con el brazo deteniendo la puerta. Estaban 2 carros así. Entonces el niño sigue llorando y yo veo como que el niño se va a caer. Entonces yo grito, no. Y al momento de que yo grito, pues el niño se cae, se da una voltereta, se cae y se pega. No me da tiempo de cerrar la puerta. Entonces él va y dice, ay, dice, ustedes, dice, gritan como pendejos, nos dijo a la niña y a mí. Gritan como pendejos, dice, nada más para que los vecinos escuchen. Levanta al niño, pues si ves que se está cayendo el niño, pues lo que tienes que hacer es revisarlo, ¿no? Ah, no. Lo levanta y le da 3 cachetadas al niño. ¿Mm? Después de eso, va y lo zambulla en un bote con agua sucia, ya llena de moscos, lo mete de cabeza. Órale, sácate la chingada a tu madre. Y me quería pegar. Ya me vas a pegar. Y me crucé. Dame, mira, ni las manos voy a meter. Pero te lo juro por Dios y por mis hijos que me las pagas.
No que te voy a dar donde más te duela. ¿Quieres ver que te mato? Yo de donde tú vas, donde te voy a llevar, donde te voy a mandar no sales. Yo de la cárcel salgo, pero tú del panteón no. Digo, pues sí me vas a matar. Dame. Toda mi familia y mis amigos saben lo que me has hecho. Cualquier cosa que me pase sobre de ti. Como no me pudo pegar, aventó mi bolsa a la calle. Salí de ahí, fui a levantar una denuncia por maltrato al niño. Por maltrato al niño. El último chance que le di, igual para que se pusiera las pilas con el niño, ya no me agredió a mí. Ya no me agredió. Sino que la misma, o sea, ya era con el niño. ¿Por qué? Porque quería educar al niño. ¿Sí? O sea, mi hijo no podía pedir dulces porque no. Siempre a la niña más. Todavía de que al niño no le compra ropa, no le da para comer, no le da ni para pañales, todavía me lo regaña. Me lo quiere educar a su forma. Me lo agrega que si llora, que es un maricón, que es un puto, que es un pinche chillón. Quiere educar al niño de 2 años cuando no puede educar a la que va a cumplir 9. Háblale a la policía. Digo, sí, háblale. Digo, ¿te pones así por defender al niño? Le digo, no, le digo, pues háblale a la patrulla, órale. Vamos, a ver quién pierde. Yo por defender al niño o tú por estarlo agrediendo. Y como sabe que tiene antecedentes penales, sabe a lo que le tira. Entonces, que me amenaza que va a matar a mis hijos, que los mate. Si quiere que los mate y que me mate a mí, pero ya tiene antecedentes y ya sabe que es él. Y ya vio que no tengo miedo y si estoy aquí es porque no le tengo miedo. ¿Sí? No le tengo miedo y no le voy a tener miedo. Y si me va a matar por defender los derechos del niño, pues con la pena. El niño tiene derechos. Ahora él argumenta que va a decir al juez que yo padezco de mis facultades mentales porque él no quiere que yo sea la mamá. ¿Sí? Para que el niño se vaya al DIF. Cuando a la mamá de la niña le dejó a la niña que porque no quería que su hija se fuera al DIF. O sea, es pura violencia psicológica, económica, porque no me da nada ni para darle de comer al niño. O sea, violencia emocional, violencia porque me amenaza de que va a lastimar a mis hijos, lastima a mi niño por dañarme a mí. Va a haber mucha gente, Katy, que te me va a juzgar, criticar, que te claro. va a criticar por haberte quedado ahí Sí. todo este tiempo. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te va a juzgar por haberte quedado Mira, ahí? yo sé que me van a juzgar, pero quisiera que entendieran que no es fácil salir de una dependencia. No es fácil decir hasta aquí porque están en juego los derechos del niño, ¿sí? Aunque son violados. Es muy complicado porque yo no puedo ni defender porque ya me amenaza de muerte. Entonces ya llegó toda esta situación ante la ley, que sí voy a proceder, ¿sí? Porque es bien fácil decir salte, pero lo difícil es estar ahí. De hecho, mis amigas me aconsejaron, mi mamá me dice, ¿sabes qué, hija? No regreses. Si yo viera que estás bien, mira, no te digo nada, no regreses. No le tienes que estar limosneando a una persona para que cumpla con sus obligaciones. Pero sí voy a hacer valer los derechos de él. Y si el señor tiene que ir a dar a la cárcel con la pena, porque se le dio mucho chance, se le dio mucha oportunidad, no quiso hacer las cosas bien. Entonces él sí dice, todas las mujeres son putas, menos mi hija y mis hermanas. Todas las mujeres son esto. A mí me llegó a decir, muchas cosas que yo ni volviendo a nacer, no mejoró mi físico. Yo caí en depresiones muy fuertes. Ya le pregunto al niño, ¿quieres ir con tu papá? No. ¿Quieres ir con tu hermana? No. Está bien. Él me demostró de una forma o de otra que el niño para él no es nada, pero se va a tener que fregar porque el niño tiene derechos. ¿Y crees que el hecho de haber estado con hombres que no han sido los mejores del mundo, con excepción de tu marido, que en paz descanse, tenga que ver con también lo que tú presenciaste en tu casa, con tu mamá, las cosas que te llegaron a decir, que no te hayan
dicho que eres una mujer muy bonita, que vale mucho, que mereces que te quieran, que te respeten. Yo creo que sí. ¿Has considerado, Katy, tomar terapia psicológica? Sí, no es fácil. Yo lo que quería era un hogar para el niño porque yo veía la situación, ¿no? Yo lo viví con mi papá. O sea, no tener a tu papá es complicado. Entonces yo le decía, no me dejes al niño, o sea, que tenga el amor de su papá porque no quiero que crezca con esos traumas. Pero mis amigas me trataban de hacer entender. Mi amiga me dijo, es que estás mal. ¿Cómo quieres hacer una familia con una persona así? Que te está demostrando que no te quiere, que solo te utiliza. Mi mamá es que nada más te utiliza porque tú eres su criada. Tú eres su criada y de su hija, porque no te da nada. Y sí, así fue. O sea, yo lo que te digo que yo tengo que ganarme los derechos del niño, lo cual está mal. Está muy mal. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría estar? ¿En qué lugar emocional, personal, en 5 años? Bien. Yo me veo con mi negocio. Me gustaría mucho poner un spa. O sea, un lugar donde haya de varias cosas. Igual corte de cabello, uñas, o sea, enfocado a la belleza. Igual y también me gustaría terminar la carrera de derecho, porque yo sé que hay muchas personas que han vivido muchas injusticias, muchas injusticias. Este, Eso fue lo que me hizo sacar el carácter. Y de hecho me dijo mi mamá, es que tú tan brincona que eres, que no te dejas, porque te dejaste con una persona así. Yo dije, sí, o sea, ¿por qué la primera vez yo tuve las agallas para decir ya basta? ¿Por qué me dejé de una persona así? Pero yo quise hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo ya había sufrido la pérdida de mi esposo. Entonces yo dije, bueno, ya voy a tratar de hacer las cosas bien, portarme bien, hacer las cosas, o sea, enfocado a mis hijos. Pero realmente me dices que tú no haces nada porque estemos bien los dos. Dije, es que no. Si así yo estoy viendo que no tienes nada para el niño, o sea, no tiene nada para el niño, ¿por qué yo voy a matarme trabajando? ¿Sí? Que no me cuesta, o sea, no se me caen las manos, ¿sí? Pero porque si yo estoy viendo desde un principio que no tiene nada para el niño, le voy a engordar más la cartera? Si así como me trata, si yo dijera, bueno, él me apoya, me trata bien, le da al niño, pues hasta con más ganas, ¿no? Sabes que mira, vamos a echarle ganas. Pero ¿qué he hecho? Bajarme la moral. ¿Estás consciente Del peligro que se corre, ¿sí? Bueno, pues yo soy Katy, muchos años he sufrido violencia doméstica, pero a partir de hoy prometo no volver a permitir que alguien me agreda. Y si alguna chica está en mi situación, por favor salga, por sus hijos, por su familia salga, por favor, porque es muy duro, es muy cruel la violencia a la mujer y hacia los hijos, es muy dura. Entonces yo sé que no es fácil, chicas, también hay violencia para hombres, sé que no es fácil salir, pero alcen la voz y digan ya basta, ya basta.